Ningún otro hombre de la historia ha levantado tanta controversia como la persona de Jesús. Para una gran parte de la humanidad, Jesús fue Dios hecho hombre, pero para otros no fue más que un profeta o un gran maestro más. Independientemente de cuál sea el veredicto acerca de quién fue este hombre, lo cierto es que ninguna otra persona de la historia ha influenciado y cambiado tanto el rumbo de la humanidad como él lo hizo. Su voz sigue resonando con poder, sus palabras siguen dando vida, sanidad y salvación. Él es el centro de toda la revelación bíblica, Él es la palabra encarnada, Él es el camino, la verdad y la vida, Él es el evangelio, Él es admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz, el siervo por excelencia, el Cordero de Dios, Él es el Rey de reyes y Señor de señores, Él es el gran yo soy, el Mesías, el juez justo, Dios con nosotros, la piedra angular, la roca firme, el pan de vida, el Salvador, el guiador, el Redentor, la resurrección y la vida. Él es el buen pastor, el eterno, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. Su gracia escandalosa, su amor inagotable, el que viste de justicia al culpable y comparte de su herencia infinita. El Hijo de Dios, Él es Jesús.
Hola, muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Estamos muy gozosos por vernos una vez más por acá en la casa de nuestro Dios, un domingo más de marzo. Agradecemos a nuestro Dios porque nos bendice, porque Él es bueno, porque nos permite tener un lugar donde reunirnos, una casa de oración, ¿verdad? Vamos a comenzar haciendo una oración, pero vamos a entrar en este tiempo. Le voy a pedir a mi hermana que toque un preludio para preparar nuestros corazones, para pedirle a Dios que quite toda distracción, todo pensamiento, sentimiento que el día de hoy traigamos. Tal vez la semana estuvo difícil, pesada, estuvo X, como dicen los chavos, porque no sabemos explicar como de cómo estuvo, pues X. Que sea Dios el que prepare nuestro corazón, porque este es un día de gozo, un día de fiesta, un día donde venimos a alabar al gran Rey, y también pues donde venimos y derramamos nuestro espíritu, nuestras cargas. Vamos a escuchar este preludio y después voy a comenzar haciendo una oración para arrancar este tiempo de culto. Vamos a escuchar estas notas. Nuestro buen Dios, te damos gracias, tantas gracias, Señor, por este nuevo día que nos regalas. Gracias, Padre Santo, porque a ti te ha placido el día de hoy tenernos aquí, permitirnos tener un lugar de reunión, Señor, reunirnos libremente, abiertamente, Señor, sin temor, sin preocupación de alrededor, Padre. Solo tú conoces cómo venimos el día de hoy, cómo está nuestro corazón, nuestra mente. Te pedimos, Señor, que nada de lo que pase o pasa a nuestro alrededor pueda interferir, interrumpir lo que tú nos quieres mostrar, hablar el día de hoy. Te agradecemos, Padre, porque pues un día como hoy, hace 6 años comenzaban los lugares públicos a cerrar, Señor, por una pandemia. Y el día de hoy podemos darte gracias, Señor, porque pues aunque ya pasaron 6 años, no dejamos de reconocer que tú fuiste, eres y has sido fiel, Padre. Gracias porque has sostenido a tu iglesia Antioquía, has sostenido a cada una de las familias, a los hermanos, a los pequeños. El día de hoy estamos llenos de gratitud por ello, Padre. Permítenos aprovechar sabiamente el tiempo, a vivir la vida con sabiduría, a preferir siempre estar contigo, Señor, antes que lejos de ti, Padre. Bendice a mis hermanos que están en camino, que se están integrando, bendice sus vidas. A los que verán esta transmisión, este culto, Señor, que tu palabra, Señor, nos llene, nos hable, que tu iglesia pueda cumplir con ese propósito, Padre, para el cual existimos, para el cual estamos aquí, Señor, porque es tu iglesia, Padre, y gracias porque nos haces parte de ella. Oramos por los enfermos, Señor, por los que están teniendo algún padecimiento en su cuerpo, en su salud. Rogamos por sanidad para que puedan estar junto con nosotros, alabándote en comunidad, Señor. Gracias te damos, Padre, por este tiempo. Nos ponemos en tus manos. Quita todo estorbo, Señor, en la mente, toda preocupación, todo dolor físico o emocional que pueda interferir en nuestra adoración, en nuestra comunión contigo, Padre. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno y eres fiel, y nos ponemos en tus santas manos, Padre. Gracias, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Los invito, hermanos, a leer juntos la palabra de nuestro Dios, y vamos a leer un salmo, el salmo número 27. Cuando lo tengan listo, los invito a ponerse de pie para leerlo juntos. Este es un salmo que nos recuerda que Dios es nuestra luz y nuestra salvación.
puestos de pie, los invito a leer todos juntos a una sola voz estas palabras, meditando lo que dice, ¿verdad? No solo leer por leer, sino meditando lo que dice. La palabra de nuestro Dios dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido tú, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejarán, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amén. Vamos a leer una vez más el número 4. Dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Amén. Este es un salmo que tiene muchos textos que conocemos como que solitos, ¿no? Pero al leer todo completo vemos cómo es esta declaración del salmista. Es un salmo de David que habla de situaciones que vivía, de enemigos, y tal vez el día de hoy no tengas enemigos físicos o alguien te esté persiguiendo para atacarte o para hacer guerra, pero pues sí tenemos enemigos, ¿no? Espirituales o con la mente, no sé, pero siempre podemos recordar que Dios es nuestra salvación y que no hay nada más hermoso que estar en su casa, y que ese sea nuestro anhelo, buscar siempre estar en la presencia de nuestro Dios y gozarnos juntos. Le voy a dar el tiempo a nuestro pastor para que dé la bienvenida. Vamos a tener este tiempo de bienvenida. Pueden tomar sus lugares, mis amados hermanos, tomen sus lugares. Este salmo que acabamos de leer dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Se da cuenta que no ocurre de forma al azar, fortuita, así como, ya estoy acá. Dice, esta buscaré. Así que debo decir que es una bendición que el día de hoy podamos estar acá, que podamos estar juntos con un propósito: adorar a Dios por quién es Él y por lo que ha hecho en nuestras vidas. Y el texto lo dice claramente en este versículo 4, dice: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Obviamente no se trata de que todos los días va a estar aquí en el templo.
Le paso la llave si quiere, ¿no? Pero no es la idea. La idea es justamente, el salmista está reconociendo que la presencia está en el templo. Y lo que está diciendo es, buscaré su presencia. Hoy, gracias al sacrificio del Señor Jesucristo, estamos a una distancia del Señor, a tan solo una oración. Que busquemos su presencia. Seamos bienvenidos a este tiempo, un tiempo de adoración. Y el deseo de mi corazón es que podamos juntos adorar a Dios por quien es y por lo que ha hecho en nuestras vidas. Seamos todos bienvenidos a la casa de Dios y quiero invitarles a que se pongan de pie para poder cantar a nuestro Dios este canto de bienvenida. Y la invitación es que al momento del coro salgamos de nuestros lugares, estrechemos nuestras manos y nos digamos bienvenidos a la casa del Señor. Seamos bienvenidos, cada uno de nosotros, hermanos. Vamos a cantar juntos este canto. Hola, ¿cómo estás? Pregunta este canto. Hola, ¿cómo estás? Los invitamos a saludarse, a abrazarse. El día de hoy es un gozo estar juntos. Y vamos a alabar a nuestro Dios con alegría. Estar aquí. Y ahora, hermanos, vamos a continuar con este periodo de alabanza ahora a través de la música. Vamos a cantar un par de himnos. Los himnos tienen mucha riqueza, ¿verdad? Ahí están nuestras raíces bautistas y son hermosos. Y pues en esta víspera del tiempo que recordamos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, pues vemos pertinente recordar estas letras, ¿verdad?, que hablan de aquella obra redentora que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz. Cantemos con gozo y alegría
a pesar de que son un poco más tranquilos, que no se pierda el gozo de cantar lo que cantamos. Vamos a cantar Años mi alma en vanidad vivió. Nuestro Dios es bueno y fiel. Cantemos bellas palabras de vida, esas palabras que solo en Jesús podemos encontrar. Solo en Él encontramos palabras de vida eterna. Cantemos. Gozo y
Vamos a continuar alabando a nuestro Dios con este canto que se llama De tal manera me amó. Un canto muy hermoso para la gloria y honra de nuestro Dios. Nuestro Dios nos amó tanto y nos ama tanto que entregó a su Hijo Jesús por nosotros en una muerte que no merecía, pero llevó nuestros pecados por amor. Cantemos un himno más en el Monte Calvario. En el monte Calvario
Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, te damos por un día más. Gracias, Padre, porque tú nos permites estar en tu casa de oración, Señor, porque nos da la bendición, Señor, de poder reunirnos con libertad, Padre, de poder alabar tu nombre, de poder orar, de poder cantar, de poder leer tu Biblia, Señor. Gracias, Señor, porque durante la semana, Señor, tú nos has bendecido, porque nos has cuidado, Señor, nos has protegido con tu mano poderosa, porque tú has sido bueno con nosotros, Padre. Gracias, Señor, por cada una de las bendiciones, Señor, que tú has derramado sobre nosotros en esta semana. Sé con esas personas, Señor, con los hermanos que están enfermos. Tú sánalos, Señor, tú sé con ellos. Tú sé el médico de cabecera, Señor. Sé médico de médicos, sé con los medicamentos, Padre. Gracias, Señor, por los cumpleaños que se han presentado en esta semana, Padre. Te pedimos que tú los sigas bendiciendo, los sigas cuidando, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú sigas con nosotros, Señor, y que nos cuides durante esta semana, Señor. Que podamos ser luz, Señor, y que podamos, Señor, predicar tu palabra, Señor, a cada lugar donde vayamos, Señor. Gracias, Señor, por la bendición que tú nos has dado, Señor. Te agradecemos y te pedimos, Señor, esta semana que está por iniciar, que tú seas con nosotros, Señor, y que nos cuides. En el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos todo esto. Amén. Y es el tiempo de los niños para que pasen a su tiempo de enseñanza, su tiempo de aprendizaje también en su espacio. Es el momento de salir con sus maestras. Y mientras tanto, hermanos, vamos a prepararnos para la lectura que será la base de la predicación de esta mañana. Lucas 23, Lucas capítulo 23, versículos, vamos a leer del 33 al 43. Los invito a ubicar Lucas 23. Y puestos de pie vamos a leer. Vamos a leer juntos Lucas 23, vamos a leer del 33 al 43. Esta será la base del mensaje de esta mañana, así que pongamos atención a lo que leemos para ver qué es lo que Dios nos va a hablar el día de hoy. Si ya lo tenemos, leemos juntos a una sola voz. Dice la palabra de Dios: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con las letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Hasta ahí. Vamos a darle el tiempo a nuestro hermano que compartirá en esta mañana el mensaje de la palabra de nuestro Dios.
El día de hoy, hermanos, estará compartiendo la palabra nuestro hermano Samuel Lagunas. Y oremos, hermanos, para que sea Dios quien hable a través de su siervo, hable a nuestras vidas. Así que oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias le damos, Dios, porque nos ha permitido, Señor, el día de hoy estar aquí, Señor, en su casa. Al inicio leíamos este Salmo 27, donde se habla: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. Señor, el día de hoy nos ha permitido estar en su casa. Queremos, Señor, tener oídos sensibles a su voz. Queremos suplicarle que usted use la vida de Samuel, unja sus labios, Señor, para que la palabra que usted le ha dado a él, Señor, pueda ser transmitida con fidelidad, Señor, a cada uno de nosotros. Permita, Señor, que esta palabra que va a ser expuesta, esta palabra que es viva y eficaz, Señor, pueda transformar nuestra mente y nuestro corazón. Que esta palabra se quede, Señor, en lo profundo, que atesoremos en lo profundo de nuestra mente y nuestro corazón, pero sobre todo, que podamos poner en práctica, que podamos vivir. Señor, gracias por este tiempo. Use la vida de Samuel, Señor, y permita, Padre, que juntos podamos aprender, meditar, Señor, de su palabra. En sus manos nos colocamos. Hable, Señor, que sus siervos estamos dispuestos a escuchar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanas y hermanos. Si ustedes recuerdan, hemos estado reflexionando en estas semanas sobre el acontecimiento de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y la semana pasada estuvimos reflexionando, estuvimos meditando en torno a los versículos que preceden este pasaje que acabamos de leer. Si ustedes recuerdan, la semana pasada el sermón estuvo centrado en el Lucas capítulo 23, versículos 26 al 31. Lo que veíamos en ese pasaje era justamente un episodio muy, muy particular que no muchas veces es tomado en cuenta, que es Jesús de camino al Gólgota, de camino a este lugar llamado de la Calavera, y las mujeres que estaban con él, ¿no? Mujeres que estaban lamentándose y que tuvieron un diálogo muy especial con Jesús, que ya revisamos la semana pasada. Acto seguido, el evangelista hace una especie de zoom o una especie de movimiento de cámara, si queremos pensarlo cinematográficamente, porque nos dice: había otros personajes, había otras personas que estaban allí con Jesús. Y Jesús también se va a dirigir a esas otras personas que estaban allí de una manera muy particular que hoy vamos a reflexionar. Quiero compartirles que este pasaje es un pasaje bastante conocido, ¿no? Tiene fragmentos que repetimos mucho, ¿no? Tiene ese versículo de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tiene la historia de los dos ladrones. Tiene también este otro versículo muy importante, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De ahí ya salen toneladas de páginas de sermones de esos versículos. Entonces, cuando Dan me asignó este pasaje, yo dije, bueno, tengo que encontrar una enseñanza que una estos versículos que en sí mismos ya levantan discusiones, han levantado distintas posturas teológicas, distintas posturas doctrinales. Estudiando yo el pasaje, gracias a Dios Dios me pudo mostrar algunas cosas que yo nunca había visto en este pasaje y que hoy quisiera compartir con ustedes. He titulado a este sermón Radical hasta la cruz. Jesús fue un hombre radical hasta la cruz. ¿Por qué decimos eso? Porque estas dos palabras o estas dos frases que dijo Jesús en estos versículos van a demostrar dos aspectos que son en los que hoy me voy a centrar. En primer lugar, una misericordia radical. Y en segundo lugar también, una gracia radical.
Hablemos primero de la misericordia y les voy a pedir que hagamos un ejercicio. Me voy a permitir leer el versículo los versículos 32 al 38, pero intencionalmente me voy a saltar un fragmento, y el fragmento que me voy a saltar es el versículo 34, justo la parte donde dice: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué me lo voy a saltar? Porque en muchos de los manuscritos más antiguos esta frase no está. Y eso ha despertado también muchas interrogantes. ¿Por qué en varios de los manuscritos más autorizados del Evangelio de Lucas no aparece esta frase clave? Y quiero que hagamos el ejercicio de leer estos versículos sin esa frase y van a ver que es también muy interesante. Dice el versículo 32, llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. ¿Qué pasa si quitamos este fragmento de este versículo que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Nos encontramos ante un escenario bastante adverso. Decimos, Jesús estaba caminando, el evangelista nos dice, había mujeres allí, Jesús se dirigió a esas mujeres y luego nos presenta a esos otros personajes. Había ladrones, 2 ladrones nos dice, que caminaban con él rumbo al monte. No nos dice sus nombres, aunque la tradición les ha asignado nombres. ¿Qué otros personajes aparecen? Aparece el pueblo. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Mirando. Lo único que estaban haciendo era mirando. No estaban diciendo nada, estaban mirando. Así nos dice Lucas. Después aparecen ahora sí los gobernantes. ¿Ellos sí qué hacían? Se burlaban, ¿no? Entonces, por un lado tenemos mujeres que estaban llorando, 2 ladrones caminando junto a él, todo el pueblo mirando y los gobernantes burlándose. Finalmente aparecen un último grupo que son los soldados. ¿Y ellos qué hacían? Lo mismo, ¿no? Lo agredían, lo insultaban y le ofrecían, se acercaban a él dándole vinagre. Entonces, si nosotros, si este fragmento no existiera, no hubiera sobrevivido en ningún manuscrito, el de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, pues lo que tendríamos sería una escena muy cruenta. Sin embargo, porque creemos que Dios es quien ha permitido que la Escritura llegue hasta aquí como ha llegado, tenemos este versículo, tenemos esta frase de Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Encontramos al menos 2 enseñanzas en esta oración. En primer lugar, Jesús reitera su lugar como mediador con el Padre. Hay todo un debate muy interesante sobre si lo que Jesús está diciendo aquí, y ustedes ya podrán tomar partido, es una oración o es la ejecución de un acto. ¿A qué nos referimos? A que puede ser que Jesús esté fungiendo una labor como intermediario. Es decir, una súplica, ¿no? Está orando a Dios diciendo: Padre, perdónalos. Hay otra vertiente de interpretación que dice, lo que está haciendo aquí Jesús no es solo diciendo: Padre, perdónalos, sino perdonándolos, ¿no? Que son 2 interpretaciones con alcances muy diferentes. Por un lado, es decir, Jesús está orando, Jesús está intercediendo al Padre y está abriendo la posibilidad de que las personas
se arrepientan aunque no sepan que están haciendo mal. Ujú. Sin embargo, hay otra interpretación que dice aquí Jesús mismo los estaba perdonando. ¿Pero de qué los estaba perdonando? Antes de responder esa pregunta, recuperemos esto. Jesús está orando al Padre. Ni siquiera sabemos si los demás estaban escuchando. No nos dice que haya sido algo público, que haya sido un grito, que se haya dirigido a todo el pueblo. Sabemos que le estaba hablando al Padre. Estaba diciendo, Padre, perdónalos. Se estaba poniendo en el lugar de intercesor, en el lugar de sacerdote, y estaba reconociendo una de sus labores para las que había sido llamado y por las que había venido a esta tierra: interceder por nosotros delante del Padre. Aún hasta el último momento Jesús cumplió esa tarea, aún en medio del dolor del que ya nos han hablado en estos sermones. Jesús dice, Padre, perdónalos. Lo más fácil hubiera sido decir, Señor, castígalos, ¿no? Señor, que ya se abra el infierno para ellos, ¿no? O sea, todo lo que está pasando, Señor, ya, ¿no? O sea, haz tu justicia. Pero en medio de todo eso, el Señor está orando y está diciendo, perdónalos. Esa es una misericordia radical. La vemos en otros pasajes del Evangelio de Lucas y de los otros evangelios. Vemos que Jesús miraba a la gente, dice la Biblia, como ovejas que no tenían pastor. Que cuando Jesús veía a la multitud, veía corazones extraviados, veía corazones que iban y se golpeaban contra las cercas de su propio sufrimiento. Jesús vuelve a ver a toda esa gente y no le quedan más palabras que decir, perdónalos. Esa es una muestra de misericordia radical. Aún en el momento en el que las personas lo estaban agrediendo de una forma inusitada en su vida, Jesús dice, perdónalos. Nosotros, como seres humanos, podemos decir, tenemos un límite. O sea, nos pueden hacer algo, nos pueden hacer una acción, agredir, pero por ejemplo yo, ¿no? Si alguien quiere agredir a mi hija, ahí sí hago lo que nunca he hecho y la defiendo y golpeo a las otras personas. Tengo mi límite. Pero aquí parece ser que Jesús no tenía esos límites. Él, aún en el momento en el que más agresión había recibido, su misericordia permanecía. Padre, perdónalos. Como seres humanos es muy difícil, es imposible que tengamos esa actitud. Jesús también, a través de esta frase, en segundo lugar, revela la condición ignorante de la humanidad. Dice, Padre, perdónalos, ¿por qué? No porque han pecado, no porque se están burlando, no porque me han dado latigazos. ¿Qué dice? No saben lo que hacen. Qué fuerte estas palabras. Si alguien me ayuda a leer rápidamente, Números 15 del 27 al 31, por favor. Si quien lo encuentre nos puede leer en voz alta, por favor. Números 15, 27 al 31. Gracias. Dentro de la ley del pueblo hebreo,
existía una distinción entre las ofensas o entre los pecados. Había pecados, como dice aquí, en esa versión dice no intencionales. En la Reina Valera 60 dice por hierro. Es decir, otra versión dice por ignorancia. Había pecados que no se era consciente de que se cometían o que eran por accidente, hoy podríamos decir. Ahí la ley dice, hay posibilidad de perdón y de permanencia en el pueblo. Sin embargo, la misma ley nos va a decir, hay pecados que son por soberbia, ¿y cuál es la consecuencia de esos pecados? Ser cortado. Jesús conocía esta ley. Y cuando Jesús dice, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿de qué lado los está poniendo? No del lado de los que pecan por soberbia que ya no tienen oportunidad. Los está poniendo del lado de los que pecan por ignorancia, por hierro. Jesús está orando para eso, se está presentando delante de Dios. Hay muchos teólogos que hablan evidentemente de que en la cruz no solo se refleja la misericordia, sino también la ira de Dios sobre el pecado. Entonces, aquí Jesús está diciendo, Señor, ellos aún tienen la posibilidad de arrepentirse. ¿Por qué? Porque no saben lo que están haciendo. O sea, vean qué oración tan poderosa la última que hace Jesús. Está diciendo, no los cortes de tu pueblo, que se quede la puerta abierta para ellos, que haya la posibilidad de reconciliación. Porque fíjense lo interesante de esta ley, era una ley tanto para los hebreos, pero también para los extranjeros. ¿Y quiénes estaban allí con Jesús? Los gobernantes romanos, los soldados romanos. Y para ellos Jesús también está diciendo, no saben lo que hacen, perdónalos. Cuánta muestra de una misericordia radical en medio del dolor y en medio del sufrimiento. Jesús impide un juicio inmediato, Jesús mantiene la oportunidad para el arrepentimiento y lo vamos a ver versículos más adelante. El primero que reconoce después del ladrón va a ser un centurión romano. Es decir, él que no supo lo que hacía, se entrega y reconoce también a Jesús. La oración de Jesús fue poderosa, la oración de Jesús sigue siendo poderosa para el presente. La oración de Jesús nos cubre también a nosotros. No sabemos lo que hacemos en muchas ocasiones. Jesús llama a la reconciliación en medio del sufrimiento, en medio del antagonismo, y eso es un acto de valentía. En medio hoy de las guerras, si ustedes ven las noticias, hay tanta polarización en redes sociales, hay tanta polarización en las familias, en los vecinos, que si tú apoyas a Morena, que si no, que si tú estás de acuerdo con las acciones de Trump, que si no. Jesús en ese momento estaba recibiendo y estaba siendo testigo de todo el odio de la humanidad. Y Él hace un llamado a la reconciliación. Ese tiene que ser la labor de todo creyente, en medio de polarizaciones, en medio de odios, en medio de confrontaciones, de guerras, de bombas, de misiles. El creyente tiene que seguir llamando a la reconciliación. ¿A través de qué? Del perdón delante de Dios. Jesús no es una víctima pasiva que solo reciba. Él está orando y Él está pidiendo, Señor, perdónalos. Pero también Jesús evita heredar el odio. Cuando sabemos de casos de violencia que sufren las personas, pues muchas de esas personas cargan con odio hacia sus agresores o agresoras. ¿Cuántos no conocen a personas que han sufrido violencia y que toda la vida traen el odio hacia esas personas? Jesús pudo haber cargado ese odio, pero no, Él dice, Señor, perdónalos, no saben lo que están haciendo.
La misericordia de Él es radical, pero también lo es la gracia. Y pasamos al segundo y último punto. Dice Lucas 23 del 39 al 43, nos mete a este episodio que conocemos como el episodio de los dos ladrones y que de una manera muy tradicional hemos llamado el ladrón bueno y el ladrón malo, ¿no? Eso es un error. En primer, eso no es bíblico. Aquí nos dice que hubiera un ladrón bueno y un ladrón malo. Nos dice, había dos malhechores, dos ladrones, ¿no? Y fíjense que tan es un error que el ladrón lo único que nos dicen es que estaba repitiendo lo mismo que repetían las otras personas. ¿Qué decían los gobernantes? Sálvese, si este es el Cristo, sálvese a sí mismo. ¿Qué decían los soldados? Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. ¿Qué decía el letrero que le habían puesto arriba? Este es el rey de los judíos. ¿Y qué es lo que dice el malhechor? Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Y bueno, él le añade, y a nosotros. Porque claro, ¿por qué añade eso? Porque él estaba sufriendo también una situación de dolor. Y a veces se nos olvida eso. A veces decimos, pues es el malo, el que no se arrepintió. Pero pensemos que también él había sido maltratado, torturado, y él por eso pues le nace esta parte muy humana que no podemos condenar. Muchas veces nosotros en medio de un dolor físico, de un dolor emocional, decimos, Señor, sálvame. O sea, sácame de esto, por favor, ya no puedo más con esto. Ese ladrón también estaba diciendo, Señor, sálvate tú, que era lo que estaban repitiendo los demás, y sálvame a mí porque le estamos pasando muy mal, ¿no? Entonces, si él estaba como en este coro de voces, que no se nos olvide que lo que Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, también cubre a lo que dijo este ladrón. No solo cubre al pueblo o a los gobernantes, sino también a lo que este ladrón pronunció a Jesús. Ese grito, esa injuria, dice el evangelista, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Jesús, en medio del dolor, en medio de la violencia, en medio de estar colgado allí frente al sol, frente a la mirada burlona, reconoce la libertad de las otras personas. Reconoce que hay personas que van a mantener una actitud de burla, una actitud de rechazo ante el amor y ante el poder del Señor. Sin embargo, Jesús había orado ya por esas personas, Jesús había intercedido ya por esas personas. Y es bien interesante, ¿por qué me apego a esa interpretación? Porque es muy interesante que Jesús no le responda a ese ladrón, ¿no? Que solo le respondió al otro. ¿Por qué creo yo, y no solo yo, sino otros teólogos? Porque él ya había dicho lo que tenía que decir sobre esas personas que le estaban rechazando. Y lo que tenía que decir lo mostró durante todo su ministerio y lo mostró en ese último momento que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y qué pasa con el otro ladrón, al que le decimos el ladrón bueno, entre comillas? Este buen ladrón no hizo obras, tiene un testimonio interesante este buen ladrón, ¿no? Él no es alguien que haya hecho buenas obras. ¿Cómo lo describe la Biblia? Como un malhechor. No es alguien que haya tenido tiempo de cambiar su vida, ¿no? Así que haya llegado al cielo y haya dicho, no, pues yo cambié mi vida, ¿no? Yo fui otro. Murió al instante, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza a este hombre? Dos cosas. Una, en primer lugar, que reconoce su condición. ¿Qué dice el versículo 41? Si alguien me ayuda a leerlo de Lucas 23.
Entonces él está reconociendo quién es, ¿no? Y fíjense que también esto es algo muy poderoso, y si hacemos caso a la Escritura, pues eso también viene de parte de Dios, ¿no? El que él pueda reconocer su condición en medio del sufrimiento. El que él pueda decir, pues mira, nosotros estamos aquí porque somos lo que somos, ¿no? O sea, hay gente que aún en los momentos más adversos mantiene su ego, mantiene su orgullo y no cambia esa perspectiva. Pero este hombre dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero él no solo reconoce su pecado, sino que también reconoce que aquel que está junto a él, aquel que está en medio de los dos ladrones, es alguien diferente. No es otro ladrón, no es otro malhechor. Él dice, ningún mal hizo. Seguramente él había escuchado de Jesús. Él había escuchado de un hombre que iba por los caminos hablando un mensaje de amor, criticando a las autoridades, predicando a un Dios diferente, llamando al arrepentimiento, sanando personas. Él puede verlo y decir, no ha hecho ningún mal. Reconoce la diferencia de Cristo y también reconoce su poder y su soberanía. Le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En esta súplica que le hace a Jesús también hay evidentemente muchas interpretaciones, pero más allá de la perspectiva que tenía este ladrón de Jesús, hay quien dice, a lo mejor él también pensaba que Jesús iba a reinar en la tierra. Como cuando se acercaron los discípulos y le dijeron, oye, ¿quién va a ser el mero mero en tu reino? A lo mejor este ladrón también era de los que pensaban eso, que Jesús iba a ser un rey terrenal. Y él está diciendo, acuérdate de mí en ese reino. O a lo mejor no, a lo mejor evidentemente el ladrón está diciendo, él pertenece, él es rey de lo que sigue después de esto, ¿no? Él es rey del mundo, lo que hay después de la vida. Y él le dice, acuérdate de mí. Hay otra versión que dice, cuando estés en tu reino. Cuando llegues a los cielos donde reinas, acuérdate de mí. Lo más importante es la primera parte, le dice, acuérdate. Y se requiere también mucha necesidad, un reconocimiento de quiénes somos para poderle decir a Dios, acuérdate de mí. Sin ti no soy nada, sin ti solo soy este hombre que merece este castigo. Pero aún así, en medio de esta condición de podredumbre, acuérdate de mí. Me recuerda mucho al hijo pródigo cuando llega con su padre. Pudo haber dicho esas palabras, oye, acuérdate de mí, soy tu hijo también. Y Jesús ahí sí responde, ¿no? Ahí sí añade otras palabras. ¿Qué dice el versículo 43? Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La gracia radical. Jesús la mostró a lo largo de su ministerio. A una mujer que iba a ser apedreada, Jesús le dijo, vete, no peques más. A otros los llamaba a ir a predicar. A un paralítico le dijo, tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Jesús tenía poder para perdonar los pecados, para sanar a las personas. Inclusive Jesús hubiera tenido poder para decirle, ok, bájate de esa cruz y predica, ¿no? Que yo te salvé en el último momento de tu vida. Imagínense, hubiera sido una historia también muy asombrosa. Que ese ladrón hubiera sobrevivido y hubiera cambiado su vida y se hubiera convertido en un gran predicador, seguramente.
Pero Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy vas a descansar de toda esa carga que tienes, de todo ese dolor. Vas a descansar. ¿Y vas a descansar por qué? Porque vas a estar conmigo. Quizá no estuviste conmigo durante toda tu vida, pero hoy sí. Qué gracia tan grande la de nuestro Señor Jesús, que en medio, a pesar de los pecados, nos llama y nos dice durante todo momento de nuestra vida, hoy puedes estar conmigo. No hay límites para esa gracia. Ni siquiera el último momento antes de morir es límite para la gracia poderosa de nuestro Señor. Conocí a un hermano que él sí como que no le gustaba mucho este pasaje porque decía, es que es injusto. ¿Cómo que uno vive para Cristo y de repente los que se convierten ahí en el lecho de muerte, Jesús también les abre las puertas? Él decía, esos merecen no merecen la corona que los otros merecemos, ¿no? A mí ese hermano me caía muy bien, pero cuando decía eso no me caía tan bien. Porque cuando vemos este pasaje, Jesús no pone ese tipo de restricciones. Jesús dice, hoy estarás conmigo. No le dice, ¿quién eres? ¿Quién fuiste? Pues mira, ¿por qué? ¿Qué hiciste? Dice, tu corazón, lo que me has dicho, lo que piensas, no es que sea suficiente, porque lo único suficiente es la gracia de Dios. Lo que Jesús hizo es lo suficiente, pero le da ese consuelo para morir. Le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjense que aquí hay una diferencia muy interesante con otras doctrinas, como los adventistas o los testigos de Jehová, que ellos dicen que, porque una traducción más literal dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, los testigos de Jehová y los adventistas dicen que ese hoy no refiere a que en ese momento iba a estar el ladrón, ¿no? Sino dicen, de cierto te digo hoy, : estarás conmigo en el paraíso. Que era como una promesa a futuro, que iba a morir y que iba a dormir un sueño de muchos años y que en algún momento iba a subir al paraíso. Eso piensan varios grupos, ¿no? Pero nosotros, y la misma versión Reina Valera avala esa interpretación, él está diciendo que hoy, que en ese mismo momento, él iba a estar con Jesús. Y bueno, los debates se ponen más interesantes porque pues, hay como varias interpretaciones, ¿no? Pero más allá de eso, lo que importa es la gracia que Cristo muestra en ese momento. Como conclusión, hay un teólogo que se llama Karl Barth, un teólogo suizo con una vida muy interesante, muy compleja, como todo ser humano. Él cuando interpreta este pasaje de la crucifixión y la muerte de Jesús, él se atreve a decir lo siguiente: el único rechazado en el Gólgota fue Cristo. ¿A qué se refiere con este pasaje, con esta interpretación que él hace? Pues él dice, Jesús ya había intercedido por aquellos que lo estaban injuriando, y Jesús también ha recibido a aquellos que tienen la actitud correcta. Pero él había sido rechazado por la multitud, pero no solo eso. Dice la palabra de Dios que Él cargó el pecado de todos nosotros y en un acto misterioso que nunca vamos a alcanzar a comprender, Dios lo rechazó por un momento. Dios, y por eso Jesús dice en otro evangelio en Juan, Señor, ¿por qué me has desamparado? No iba a ser fácil cargar todo el pecado de la humanidad. Y fíjense, hermanos, conforme avanza la historia y vemos los pecados que seguimos cometiendo y decimos,
Señor, ¿también cargaste eso? Sí, Señor también cargó todos los pecados que se están cometiendo en estas guerras, todos los pecados que se están cometiendo en las intervenciones militares a distintos países, esos también los cargó el Señor. Y también el daño que nos están haciendo o que estamos haciendo contra otras personas, esos pecados también los cargó el Señor. Su misericordia y su gracia son radicales. Dice, ya para terminar, la oración modelo que tenemos, si ustedes la recuerdan, el Padre Nuestro. Hay un momento de la oración donde dice que tendríamos que perdonar como Él nos perdona. Imagínense, ¿no? No podemos perdonar como Él perdona. Y con esta misericordia radical, con esta gracia radical, es humanamente imposible perdonar así. Aún en medio de eso, esa tiene que ser nuestra oración. Nuestra oración tiene que ser: Señor, ayúdanos a perdonar como tú perdonaste. Y tú perdonaste de tal modo que moviste a la humanidad a otro lugar. La pusiste en aquellos que aún tenían esperanza. No en aquellos que ya estaban condenados, sino a través de tu oración, perdónalos porque no saben lo que hacen, nos diste esperanza y nos dio esperanza a nosotros. A veces cuando nosotros perdonamos lo hacemos a medias. No, pues te perdono. Ya no me hables, ya no quiero volver a verte, pero te perdono. Estoy en paz, ¿no? Y en muchas terapias hoy día, pues es justo no importa que no le digas, pero tú perdónalo adentro de ti, ¿no? Y eso ya te va a ayudar a descansar. Y ya decimos, sí, ya lo perdoné. Oye, pero si lo ves en la calle, no le hablo, pero ya lo perdoné, ¿no? La compasión del Señor Jesús es radical. Su misericordia es sobrenatural. No podemos perdonar como Él lo hizo. Él es Dios, Él es el Hijo de Dios. Sin embargo, ese tiene que ser nuestro modelo. Una compasión radical, también un respeto a la libertad de las otras personas. Y esa libertad incluye que puedan cometer acciones que nos dañen, que puedan cometer acciones que nos lastimen. Jesús perdonó a esas personas que lo estaban lastimando. Y este perdón solo es posible cuando reconocemos que es consecuencia de la gracia. Solo podemos perdonar cuando hemos sido perdonados por nuestro Señor Jesucristo, por su intercesión delante de Dios. Cuando hemos sido bañados de su gracia, entonces sí estamos habilitados para perdonar de esta forma. Aún así, nunca llegaremos, evidentemente, al tamaño de ese perdón. En la cruz, en esos últimos momentos, Jesús siguió siendo un hombre excepcional, un hombre que sí sufría, que sí experimentó un dolor físico, pero que mostró una misericordia radical y una gracia radical. Hay un canto, seguramente ustedes lo conocen, ¿no? Que se volvió muy popular, de Jesús Adrián Romero, que decía: ay, si yo hubiera estado allí, ¿quién hubiera sido? Y que dice, pues sí, yo estaba allí, yo era... En realidad, pues es como una visión muy romantizada del asunto, ¿no? Evidentemente no estuvimos allí. Y es a veces un poco en vano imaginar qué hubiéramos hecho si hubiéramos estado allí. No lo sabemos. Pero estamos aquí en esta iglesia, y el perdón y la misericordia de Jesús sigue estando presentes. ¿Qué hacemos frente a ellos? ¿Qué hacemos frente a nuestro prójimo? ¿Qué hacemos frente a aquellos que se burlan de nuestro Señor Jesucristo hoy día? Fíjense que algo muy importante
es que el ladrón, que digamos bueno entre comillas, cuando el ladrón malo injurió a Jesús, el ladrón bueno, ¿qué hizo? Le puso un alto, le respondió. Estamos alzando la voz ante las formas en las que se usa en vano el nombre de nuestro Dios hoy día, ¿o solo estamos mirando? ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿O estamos acaso del lado de los que estamos rebajando el nombre de Cristo, de los que están injuriando el nombre de Cristo? No es necesario que nos preguntemos qué hubiéramos hecho hace más de 2000 años en ese lugar. Preguntémonos qué estamos haciendo ahora. ¿Cómo estamos actuando frente a ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que implica en la historia de la humanidad? Oremos también para que podamos perdonar, para que deseemos perdonar como Él perdonó. Tan solo el desearlo ya sería un cambio muy importante en nuestras vidas, ¿no? El querer perdonar así, querer perdonar de esa forma. Y si hemos experimentado la gracia de Dios, entonces esa es la consecuencia, el querer ser como fue Cristo. La cruz sigue teniendo muchas enseñanzas para nosotros y para nosotras. No dejemos de voltear hacia ella. Oremos a nuestro Dios. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias porque siempre nos sorprende, porque siempre hay una enseñanza nueva, hay una enseñanza diferente. Gracias también por todas las personas que la han estudiado antes que nosotros. Gracias por todas las enseñanzas que se han ido abriendo camino a lo largo de la historia, porque podemos consultarlas, podemos confrontarlas. Gracias sobre todo porque podemos acceder a tu palabra. Gracias por aquellas personas que la traducen, por aquellas personas que la estudian, por aquellas personas que hacen posible que tengamos tantas Biblias a nuestra disposición. Porque solo a través de eso podemos relacionarnos contigo por medio del texto bíblico. Porque sabemos que en estas Biblias hay palabras de vida eterna. Señor, gracias porque podemos reflexionar sobre este episodio tan significativo en la historia de la humanidad. Ese momento en el que Jesús iba caminando a la cruz en medio de dolor, de insultos, de burla y de silencio. Sus discípulos estaban lejos. Aquellos que lo amaban estaban lejos. Y en medio de eso Él siguió mostrando una misericordia radical y una gracia radical. Señor, nosotros no llegaremos hasta ese punto, pero aún así ayúdanos a caminar rumbo a Él. Ayúdanos a esforzarnos en perdonar de esa manera a aquellos que nos ofenden. Ayúdanos a mirar con esa misericordia a las personas a nuestro alrededor. Ayúdanos a ver y a tratar con esa gracia a las personas a nuestro alrededor. También ayúdanos a levantar la voz y a interrumpir esas palabras de aquellos que te ofenden, de aquellos que usan tu nombre en vano. Tantas personas hoy día lo hacen a través de redes sociales, desde un puesto político. Señor, ayúdanos a poner un alto a esas voces, así como ese ladrón que en medio del dolor interrumpió y respondió a ese otro ladrón que le estaba injuriando. Señor, danos fuerzas para vivir cada día y danos también alegría porque hemos recibido esa misericordia y esa gracia. Ayúdanos a vivir con gozo, ayúdanos a enfrentar las situaciones adversas sabiendo que estamos contigo, que tú estás con nosotros y sabiendo también que un día, puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en 10, 20, 40, 50 años, estaremos contigo en el paraíso. Gracias por esa promesa invaluable que nos alienta día y noche. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga.
Damos gracias a nuestro Dios por su palabra, porque es de bendición y siempre Dios nos habla algo diferente, ¿verdad? Lo que necesitamos. Continuemos alabando a nuestro Dios ahora a través de nuestros diezmos y ofrendas. Preparemos nuestro corazón, preparemos pues aquello que hemos destinado para darlo delante de nuestro Dios. Le voy a pedir a Lili si nos puedes apoyar en levantar estas ofrendas. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda los Corintios 9:7. Gracias, Lili. Vamos a prepararnos para ser despedidos en oración por nuestro pastor. Gracias damos a nuestro Dios porque nos ha permitido estar el día de hoy aquí. Invito a ponerse de pie en sus lugares, hermanos. Damos gracias a Dios por la enseñanza, el mensaje de la palabra de Dios que fue expuesto el día de hoy. Y me quedaba pensando en esas palabras que el Señor Jesús le dice al ladrón, ¿no? Le dice, estarás conmigo el día de hoy. Lo que también le estaba diciendo detrás de esas palabras es, vas a morir, pero estarás conmigo, ¿no? Entonces es una bendición entender que desde la óptica del Señor, la bendición más grande es justamente estar con Él. Y como saben, hermanos, la semana pasada estuvimos haciendo una oración por un grupo de personas. ¿Recuerda por quién estuvimos orando esta semana? El grupo misionero, hermanos. Sigámoslo haciendo. La idea, la invitación es que estemos orando, hermanos, por lo que Dios va a estar haciendo y respalden oración a cada una de estas familias. Le voy a decir qué va a pasar y es una realidad. Se van a experimentar ciertas luchas, ciertas situaciones, pero reconocemos que el Señor que está con nosotros es más grande que el que está en contra de nosotros. Esta semana, hermanos, vamos a seguir orando por cada una de estas familias. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias le damos, Dios, porque nos ha dado la dicha, la oportunidad, Señor, del día de hoy estar aquí en su casa. Gracias, Señor, porque podemos alabarle con nuestras voces, porque podemos exaltar su nombre, porque podemos reconocer su grande majestad, su grande soberanía, su grande, Señor, sabiduría. Y el día de hoy, Señor, ponemos en sus manos a cada una de estas familias, Señor. Familias del equipo misionero, la vida de nuestro hermano Albert, la vida de nuestra hermana Yoli, la vida de David, la vida de Karina, la vida, Señor, de Jonás, la vida de Bella, la vida de Toño, de Bocabed, mi hermano José Luis, mi hermana Adriana, mi vida, la vida de mi esposa. Y también con ello la vida de nuestros distintos, Señor, hijos.
Nos ponemos en sus manos, Dios. Suplicamos que nos permita, Señor, sostenernos viendo al invisible, sosteniéndonos viéndolo a usted, Padre. Y ayúdenos, Señor, que como pueblo, como iglesia, Señor, cuando nuestro Señor Jesucristo retorne en esa segunda venida que esperamos, seamos hallados como iglesia haciendo su voluntad. Cuando usted regrese, seamos hallados haciendo su voluntad. Aquí estamos, Padre. Bendiga a mi amada iglesia, en la iglesia de Antioquía, Señor. Bendiga a cada familia que la representa, Señor. Cada integrante de la familia. Bendíganos, Señor, con su presencia. Bendiga, Señor, la fuente de donde usted provee nuestras necesidades. Bendíganos, Dios. Y queremos, Señor, suplicarle por aquellos anhelos, aquellos sueños que tenemos, Señor, a nivel personal, familiar, laboral, ministerial. Queremos suplicarle, Señor, que sea usted en esos sueños. Que se hagan, Señor, conforme a sus tiempos, a sus propósitos, a su voluntad. Aquí estamos, Dios. Que su presencia sea nuestro más grande tesoro en esta tierra. Gracias, Dios. Usted es bueno. Usted es fiel. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, mis amados hermanos. Bueno, nos despedimos de nuestros amigos, familiares que estarán en la transmisión. Deseamos que Dios guarde sus vidas, que Dios les guarde y les bendiga grandemente. Hasta pronto. Saludamos a la cámara. Dios les bendiga. Hasta pronto.